Bienvenidos a nuestro tutorial sobre sumatorias y productorias en el contexto de algoritmia y programación. Mi nombre es Hernán Pájaro y el objetivo de este tutorial es brindarle a los estudiantes que tienen dificultades para la interpretación de la notación matemática de sumatorias y productorias y cómo llevar eso a un algoritmo para resolver este tipo de problemas que involucran este tipo de notaciones matemáticas. Bien, iniciemos con la sumatoria. Una sumatoria es una expresión o una notación matemática que utiliza el símbolo sigma griego, que es como una S mayúscula, por decirlo de alguna manera, y que lo que indica es que hay una sumatoria de elementos o de términos donde hay un índice que va desde una variable o un valor inicial hasta un valor final. Del lado izquierdo, como pueden ver en pantalla, está una forma comprensiva, o sea, por comprensión de una sumatoria, y del lado derecho está por extensión, es decir, de una manera ampliada. Las dificultades que tienen los estudiantes es cómo interpretar la forma intensiva o comprensiva a la forma extensiva y por ende llevarlo a un algoritmo. Bien, miremos un ejemplo de cómo interpretar este tipo de notaciones con un ejemplo real. Aquí tenemos un ejemplo de un potencial algoritmo para que realice esta operación de 1 a n. Entonces primero vamos a hacer la parte correspondiente a la notación matemática para entenderlo bien el problema. En este caso la variable inicial, que es o la variable que está en el rango de inicial y final, se llama i, en este caso es j. La variable inicial acá es 1, la variable final acá es n. Cuando la variable no se coloca en la parte superior, indica j igual a n. Lo que hay que tener cuidado es que no siempre van a ser números. Eventualmente podría ser una expresión numérica que puede ir aquí, o una expresión numérica que puede ir en la parte superior indicando el valor final. Tengan en cuenta eso. Usualmente o normalmente puede aparecer un valor constante como 1 y una variable como n, pero siempre estén pendientes de que puede ser una expresión numérica, como lo podrán ver en futuros ejemplos. En este caso, SI, que es una función que depende de I, en este caso esta función depende de J. Ustedes pueden ver que hay una expresión matemática en función de las variables que está en el rango de 1 a n. Esto también no siempre es cierto. Es posible que tengan más variables dentro de la expresión y que esta función dependa de otras variables. Es decir, que ese i pueda depender, por ejemplo, de x o de y. ¿Ok? Es posible. Pero inicialmente la he dejado una sola variable, porque normalmente en los problemas típicos pues se hace de esta manera. Bien, explicando un poquito esta parte de la función, que SI en este caso es esta, vamos a explicar un poquito esta parte. Entonces aquí, en este caso, SI es igual, vamos a ampliar un poquito esto. SI en este caso sería SJ, porque ustedes ven que la variable que está SJ pues es igual a
aquí vamos a colocar de este lado nuestra expresión (10j a la 2) más 3j. Entonces fíjense que lo que aquí la función la llamamos y acá la vemos como una función de j. Bien, esto es de una forma comprensiva. Si yo quiero poner una forma extensiva, una manera es colocar los términos, por lo menos 3 términos, para entender un poquito en qué consiste. Entonces yo voy a copiar aquí, por ejemplo, y vamos a colocar cuando s vale 1, como queda acá. Entonces en este caso tenemos 1 al cuadrado, aquí tendríamos multiplicando 1 al cuadrado más 3 por 1, ¿cierto? Que sería igual a 10 por 1 al cuadrado da 10 más 3 por 1, o sea que esto da 13. El primer término cuando yo reemplazo j igual a 1. Igual podemos tener otros valores cuando vale 2. Aquí se reemplaza 2 y aquí se reemplaza 2 y el valor va a ser igual a 2 a la 2 da 4, por 10 da 40, más 6, 46. Entonces, por último vamos a hacer la última. Esta forma 3, aquí reemplazamos el valor 3, aquí 3, y este valor entonces nos daría 3 a la 2 da 9, por 10 90, 90 más 9, 99. Esta manera es extensiva, por extensión. En este caso estoy suponiendo que n, que es el valor final, por ejemplo, es igual a 3. Aquí estamos suponiendo que n es igual a 3. Este supuesto es n igual a 3. Con n igual a 3 producimos estos elementos. Esto, la sumatoria, entonces quedaría que el valor final, digamos, si esto va a llamarse x, el valor final sería igual a 13 más 46 más 99 este sería nuestro resultado de forma extensiva. Pues obviamente ya podemos calcular el valor final, pero aquí lo que nos interesa es cómo interpretar, cómo colocar la suma cuando se va a resolver un problema de algoritmia de este tipo. Pues es bueno hacer la forma extensiva y tener algunos términos para entender qué es lo que se está haciendo. Es posible que algunas preguntas en alguna evaluación puedan pedirte un valor para un n pequeño para verificar si los estudiantes conocen cómo interpretar esta notación y traducirla a una forma extensiva y calcular el valor final. También tener en cuenta esa parte. Bien, vamos a colocar vamos a colocar esto por acá. Vamos a ver otro ejemplo. Miren este otro ejemplo. En este caso
tenemos la variable inicial en 1, la variable final n, pero la función s de j en este caso tiene una variable adicional que es x, lo que yo le decía al principio. La expresión puede depender, s de i puede depender de i o de otra variable. También tener en cuenta que esta variable le llaman variable dummy, es decir, esta variable puede ser cualquiera. Aquí lo voy a cambiar ahora, por ejemplo, acá, y aquí entonces cambio acá, igual que acá. Ok, salió en rima. Ok, entonces tenemos que en este caso la función s de k, vamos a copiar aquí que nos puede ayudar. Entonces la función, fíjense que depende de k y depende de x, mirenla aquí, y esta expresión en este caso tenemos x a la k y tenemos de este lado 2k. Entonces esta es nuestra función s de kx. Esto significa que algorítmicamente tenemos que leer entonces dos cosas. Tenemos que leer n y x porque no la conocemos. Eso también podría pasar en un eventual problema. Usualmente no colocan esto en función de otras variables, pero deben tenerlo en cuenta. Es posible en una situación real también que una función de este tipo dependa de varias variables. La forma extensiva, vamos a suponer un n igual a 3, como lo estamos mirando. En caso de un n igual a 3, caso de un n igual a 3, vamos a ver la forma extensiva. Tomo un valor pequeño para poder manejarlo mejor. Entonces el primer valor sería cuando k vale 1, x queda igual, aquí ponemos k vale 1 y 2, que es equivalente sería 2 por k, que sería 2 por 1. Para k igual a 1. Luego S2, aquí cuando k vale 2, aquí cuando k vale 2, y por último cuando k vale 3. No estamos haciendo los algoritmos porque estamos primero mirando como los aspectos de la forma extensiva y comprensiva. Entonces en este caso el primer valor nos daría x, vamos a colocarlo bien, x más 2. Aquí nos daría x a la 2 4. Aquí a la 2 más 4. Y este nos daría x a la 3 más 6. Como tenemos que leer x, algorítmicamente podría resolverse. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión final si la llamamos x, tal como lo hicimos en el ejemplo
ejemplo anterior, quedaría de la siguiente manera. Enviamos por acá el valor de x igual aquí tenemos 2 más 4, 6, 12, ¿cierto? O sea, poniéndolo un poquito mejor, podría ser así. Tenemos x a la 3, tenemos x a la 2, aquí tenemos más, perdón, más, y por otro lado estoy aquí utilizando para que queden los índices tal cual. Aquí a la 3, x a la 2, si lo ponemos en orden descendente sería así. Es x, ¿cierto? Y aquí tenemos más 10, 12. Esto más o menos sería, subimos aquí un poquito el tamaño para ver bien, y aquí tenemos la respuesta de lo que estamos buscando. Obviamente aquí habría que leer el valor de x. Bueno, aquí deberíamos colocar un valor final, un valor resultado, en vez de llamarle x. Este sería lo que sería la forma extensiva, como significa esta sumatoria llevada a una forma extensiva. Entonces, esta manera es la que se recomienda antes de entrar a hacer un algoritmo, que uno primero haga algunos términos para un n pequeño, como en este caso 3, hacer esta forma extensiva para poder entender a dónde va a llegar uno. No importa lo compleja que sea este tipo de expresión o de función, de la función que llamamos SDI. Bien, es posible también que se presenten casos en donde hayan sumatorias de sumatorias. Por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo de estos. Bien, en este ejemplo tenemos dos sumatorias anidadas y de paso tenemos aquí un factorial. Y también hay un caso en donde ya no va de 1 a n, sino va de i a 0, o sea, va decrementando. Eso también es una característica. Acuérdense que les hablaba de que esto podía ser una expresión numérica, o en este caso es un número, pero no tiene siempre que ir creciendo. En este caso puede ir de i hasta 0, o sea, con incrementos de -1. Cuando se presentan este tipo de, digamos, de composiciones de sumatoria, entonces tenemos que hagamos un ejemplo entonces con n igual a 3, valor pequeño, con n igual a 3. Entonces aquí tenemos S1 más S2 más S3. En este caso la función depende de J, pero tenemos también aquí I, o sea que la función depende de I y de J. O sea que vamos a tener algo así como esto: I, J. La función puede depender de varias variables. Entonces debemos, digamos, tener en cuenta las partes más internas para hacer la parte extensiva. Como n es igual a 3, entonces va de 0 a 3, y la segunda sumatoria va de i hasta 0, lo cual hay un decremento de -1 hasta llegar a 0.
Cuando se explica así, pues eso es lo que siempre se interpreta, un avance o paso de -1 para llegar desde el valor inicial al valor final. O sea que el valor inicial no siempre es mayor o menor que el valor final. Vamos a tomar entonces la primera parte. Esta parte la vamos a sacar para poder explicarle bien. Y cuando i vale 0, o sea, tenemos un término aquí, cuando sería s de 0 ¿sí? Aquí tenemos, fíjense, cuando s igual a 0, tenemos el primer caso, S0, yo reemplazo aquí 2 por 0 más 3j, aquí perdón, no puedo reemplazar j, aquí sería así, 3 por j factorial, ¿sí? Podemos dejarlo incluso así, 3j factorial 2 por 0, y esto se repetiría, como nuestra n es igual a 3, tenemos S1, aquí entonces iría 2 por 1 más 3 factorial. Fíjense que comienza en 0, cuando aquí reemplazo i en 0, todavía no he empezado la segunda sumatoria, entonces aquí reemplazo el valor de i, 2 por 1, y por último el tercer elemento, que sería cuando es 3, aquí 2 por 0, 2 por 1, 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, ok, de cuando vale 2, nos falta 1 todavía, que es el último, que sería 3. Aquí reemplazamos el valor de 3. 7, S0 más S1 más S2 más S3, que sería por extensión. Aquí pues tendríamos que por 0, 0, quedaría, simplificando la expresión, quedaría sumatoria de 3 factorial más 2 por 1, 2, 4, y por último 6, más 3 factorial. Aquí apreciamos que por extensión S0 más S1 más S2 más S3, y cada uno de estos términos son estos que acabamos de resolver acá, S1, S0, S1, S2 y S3. ¿Ok? Aquí vemos que la sumatoria más interna no se ha resuelto, o se resolvió parcialmente cuando se reemplazó i, pero es porque se está resolviendo la sumatoria más externa. Entonces fíjense que aquí cuando i vale 0, cuando i vale 1, cuando i vale 2 y cuando i vale 3. Entonces ahora uno puede seguir por extensión haciendo cada uno de estos términos. Esa es la manera correcta de hacerlo, y cuando uno va a hacer un algoritmo que implica una sumatoria de sumatorias o una sumatoria de productorias, pues debemos tener el cuidado de hacer la extensión por lo menos para un número corto o pequeño, para poder entender bien lo que va a ser el algoritmo, y así podríamos probarlo mejor. Ahora podríamos ver que en este caso, en el primero, cuando i vale 0, entonces yo voy a reemplazar aquí
j igual a 0, que no lo hice aquí, fíjense, aquí debía haberlo hecho. Cuando i vale 0, entonces aquí quedaría 0. Aquí cuando i vale 1 comenzaría en 1. Cuando i vale 2, j comenzaría en 2. Y cuando i vale 3, j comenzaría en 3. Ahora sí quedó. Entonces aquí cada uno de estos elementos, aquí cuando vale 2, cuando vale 3, perdón, 0, 1, y aquí cuando vale 2, y aquí cuando vale 3. Entonces ahora sí podemos coger cada uno de estos y hacerlo por extensión, cada una de estas sumatorias. Bien, ahora empecemos a desarrollar cada uno de estos términos de la sumatoria más interna. Aquí tomé el primero, de 0 a 0, entonces j lo reemplazo por 0, 0 factorial es 1, 3 por 1, 3, entonces ya tenemos aquí el primero. Primer término, 3. Cogemos el segundo término para desarrollarlo. Segundo término sería de la siguiente manera. Comienza en j igual a 1, o sea 2 más 3 por 1 factorial, ¿cierto? Más, después cuando j vale 2, perdón, cuando j vale 0, porque va decrementando de 1 a 0, entonces después viene 2 más 3 por 0 factorial. Ese sería el término para el caso en que j vale 1, y eso nos da yo diría que les voy a dejar para mayor entendimiento, vamos a dejarlo así hasta 3 factorial. Ok, y aquí lo vamos a dejar 2 por 3 por 1 factorial más 2 por 3 por 0 factorial. Entonces, para ir viendo cómo sería el despliegue de cada uno de los términos, entonces aquí tengo el segundo término. Nos vamos de aquí de j hasta 0, comenzó en 1 y luego 0, va decrementando. Ahora viene cuando j vale 2, vamos a traerlo por acá, sería de la siguiente manera, quedaría igual. Entonces comienza 4, comienza con j igual a 2, o sea 4 más 3 por 2 factorial, 3 por 2 factorial, más cuando j vale 1, acuérdense que va de 2 a 0, cuando j vale 1 queda 4 más, aquí perdón, es 3 por 2 factorial, y acá sería 4 por 3 por 1 factorial, porque va 2, 1, 0. Entonces aquí está primero 2, y aquí vendría por 1 factorial, más 4 más 3 por 0 factorial. 0 factorial. Entonces fíjense que va de 2 a 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0. Y ahí tenemos nuestro tercer término listo aquí. Y ahora viene cuando vale 2 y cuando vale 3, que es nuestro último término. Ok, lo colocamos aquí y vamos a evaluarlo. Entonces quedaría igual cuando j vale 3, entonces quedaría 6 más
3 por 3 factorial más 6 más 3 por 2 factorial, porque va de 3 a 0, 3, 2, 1, 0, 3 por 2 factorial más 6 más 3 por 1 factorial más 6 más 3 por 0 factorial. Entonces fíjense que aquí vamos a ampliar un poco. Este es nuestro cuarto término. Ok, listo. Aquí también podemos ampliar un poco. Entonces fíjense que tenemos 3 por 0 factorial el primer término, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, y esto hay que sumarlo, que está dentro de la sumatoria del primer sigma que tenemos aquí, o sea, el primero, y luego estamos haciendo lo más interno. Entonces ahora todo esto tendremos que sumarlo y simplificarlo. Ok, entonces esto daría, cuando sumamos todo eso, nos daría, por ejemplo, 3 por 0 factorial daría 3. Aquí tenemos 3 factorial da 3, más 2, 5, más 2, 7, más 3, 10, ya que 3 por 1 factorial da 1, entonces tenemos 10. Vamos a verificar, 2 más 3 da 5, 5 más 2, 7, 7 más 3, 10, ¿ok? Y aquí tenemos el siguiente, sería 4 más 3 por 2 factorial, 2 factorial sería 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, más 4, 10, más 4, 14, más 3, 17, más 4, 20, sería 24. Y acá de este otro lado tendríamos 3 factorial, 3 por 2 por 1, 3 por 2, 6, 6 por 3, 18 más 6, 24, 30, 30, 36, 42, 42, 45, 45, 51, 54. Ok. Entonces quiere decir que toda esta sumatoria sería igual a 3 más 10 más 24 más 54. Ese sería el resultado por extensión de esta sumatoria. O sea que aquí esto sería igual a, vamos a ponerlo para que no perdamos el formato, vamos a colocarlo aquí. Esto equivale a 10, 3 más 10 más 24 más 54, 3 más 10 más 24 más 54. Vamos a verificar. 3 más 10 más 24 más 54. 1, 2, 3, 4 términos. 1, 2, 3, 4 términos. Esto sería equivalente a esa productoria. Hacer esto previo a un algoritmo no es necesario, pero podría ayudar a saber en realidad qué estamos resolviendo y si probar si el algoritmo está funcionando bien. Por ejemplo, eso daría pues 13, 37 más 54. Ahí lo que el valor numérico final de. Entonces fíjense que por extensión, cómo se maneja
este tipo de problemas. Se va manejando la función y se va desplegando paulatinamente. Fíjense que no se desarrolló primero la parte interna, porque primero hay que desarrollar los términos de la parte interna. O sea, esta parte no se desarrolló sino en la medida en que se iba desplegando i, pues que se fue reemplazando esto. O sea, primero se debe hacer de esa manera. Como esto es una función s i, j, habría primero que variar i y después variar j. ¿Sí? Algo así como S0J, S1J, S2J y S3J. Y después, cada una de estas funciones ya dependía de J, mirenla aquí. S de 0 ya dependía de J y hay que desplegarla, o sea, también hay que desarrollar la forma extensiva de cada una de estas sumatorias. En este caso, la sumatoria va de i a 0, tengan en cuenta eso. No siempre van de 1 a n, o sea, de menor a mayor, puede ir de mayor a menor. Bien, continuemos con las productorias para hacer después combinaciones entre sumatorias y productorias. La productoria también es una notación matemática donde del lado izquierdo vemos la letra pi griega mayúscula, que parece un marco de puerta, pero no le vayan a decir por favor marco de puerta, es pi. Y también va desde un valor inicial a un valor final. En la parte derecha de la productoria tenemos la forma extensiva. Aquí vamos a corregir porque aquí es multiplicación, no es suma. La productoria es, como su nombre lo indica, producto de los elementos un número de veces que lo define entre el rango de la variable inicial y la variable final. Bien, entonces igual, similar como lo veíamos en la sumatoria, también esto podría depender de otras variables como x o y, de otras variables que pueden ser una o más. Inicialmente también utilizamos variables como i, que estas variables son dummy, es decir, que pueden ser reemplazadas por cualquier otra y no cambia el significado o la semántica de la expresión. Entonces veamos un ejemplo de cómo trabajar con las productorias, que son las que más dificultades le producen a los estudiantes por la novedad digamos de la notación y de pronto poca fundamentación o de conceptos previos en bachillerato de este tipo de simbología o de notación matemática. Entonces veamos este ejemplo. Esta es una productoria de k igual 2 hasta m. Aquí cambié intencionalmente m para ir variando las variables, que no sea siempre la misma n, y la persona se acostumbre a no, digamos, mecanizar este tipo de cosas. Aquí en este caso nuestra función interna pi, que en este caso es pk porque depende de k, la vamos a colocar aquí. Nuestra variable, nuestra función pk es esta. Vamos a tomar un ejemplo de un m pequeño para hacer la forma extensiva. Entonces tenemos m igual a 4, pongámosle un m igual a 4, ya que comienza en 2, no en 1 ni en 0, m igual a 4, y empecemos a hacer nuestra función. ¿Sí? Cuando cuando k comienza en 2, entonces aquí ponemos 2, 3, en este caso también aumenta, es decir, el valor inicial es menor que el valor final y va incrementándose de a 1, que es el default de incremento. Tenemos 3,
4, aquí tenemos 4. Ok, listo. Estos valores se multiplicarían P2 por 3 por P3 por P4 para este ejemplo. O sea que esto sería igual, si lo ponemos en términos matemáticos, P1, P2 por P3. No se le olvide la multiplicación. Es muy común en los estudiantes que se les quede el más pegado en la mente y pongan más, y esto trae errores a nivel algorítmico, por ejemplo. Entonces aquí tenemos productoria, producto, ¿sí? En este caso de nuestro ejemplo, aquí vamos a aumentar, forma extensiva diríamos que 2 a la 2, 4 menos 3, 1, o sea que aquí el P2 valdría 1 multiplicado por P3, que nos da 9 menos 3, 6, y por último P4, que nos da 16 menos 3, 13, y por último pues el resultado que dé esa multiplicación. Esa sería la forma extensiva para un m igual a 4 de esta productoria. Ok, bien, veamos otro ejemplo de productoria, de ver cómo se trabaja la forma extensiva. La productoria puede darse también como este caso, productoria de productoria. Vamos a colocar este ejemplo por acá y vamos a colocarlo por acá en nuestro, tenemos los borradores de lo que vamos haciendo y vamos a trabajar. Fíjense que este es un caso también, una productoria de una productoria, que también es una posibilidad, una productoria de una productoria, y también después productorias isomotoras combinadas, que es el último ejemplo, los últimos ejemplos que vamos a hacer. Entonces fíjense que aquí tenemos términos internos, va j igual a k a 0. Fíjense que también se puede dar el caso de donde hay decrementos, donde por default es menos 1, o sea, irá de k a menos 1, y aquí k va de 1 a m. Entonces, por regla general, tal como la sumatoria, uno debe ser de derecha a izquierda o del más externo al más interno, o sea, para poder hacerla en forma extensiva. O sea, hay que empezar por, esto significa el producto de los productos. Entonces quiere decir que de 1 a m vamos a hacer toda esta parte. Este va a ser nuestro PI, esta parte de adentro, y eso es lo que nos ayuda a generalizar un poquito. Les recomiendo que utilicen, puede ser un poco más largo, pero evita errores. Es decir, yo aquí puedo decir que este es mi PK, en este caso, que depende de, este es mi PK, mírenlo ahí, va acá de K a 0, y entonces esta función es la que podemos inicialmente, va de 1 a m, vamos a hacer un m pequeño, m puede ser un m, digamos en este caso 3, y puede ser un buen número, m igual a 3, ponemos por acá y comenzamos. K va de 1 a 3, límite inferior, límite superior. Entonces esto queda automáticamente, comienza en 1 cuando K vale 1. Entonces reemplazo aquí 1 y reemplazo acá arriba 1. Fíjense que en este caso la función
esta función depende de k, perdón, y de j. Miren, de k y de j. Es una función de k y j. O sea que esto aquí es como si fuera lo siguiente. Fuera k, una función de k y de j. Lo que hemos hablado también antes, que estas funciones pueden depender de varias variables. Aquí entonces tenemos P1 cuando k vale 2. Aquí reemplazo de una vez acá desde 2 hasta 2 más j, y por último cuando k llega a 3, que es el valor final 3, aquí reemplazo j desde 3 hasta 3 más j. Ok, entonces ya tenemos de forma extensiva los tres términos más internos, pero fíjense que estamos, insisto, resolviéndolo de derecha a izquierda. Es decir, fíjense que ahora voy a hacer aquí, vamos para no perder nuestro formato, vamos a hacerlo acá para que quede la original. Entonces vamos a colocar aquí sí voy a colocar el igual, ok, y vamos a colocar P1 por, ojo con el signo por, P2 por, y obviamente va incrementando porque aquí tenemos un incremento por, fíjense que yo ya puse un más, o sea, es clásico que no tenga el más ahí metido en la mente. P1 por P2 por P3, donde P1 es este, P2 es este, P3 es este. Ok, en este caso lo voy a hacer ¿sí? P1 es este y vamos a reemplazarlo abajo. O sea que estamos resolviendo de derecha a izquierda, ojo, de la forma más externa. Entonces el primer término P1 es esta productoria, entonces la voy a poner aquí. Esta es la productoria, vamos a llamar a este, si el resultado final va a ser X, pues vamos a ponerlo así. Tengo el primero, este va a ser nuestro resultado final, entonces aquí tengo que por nuestra productoria segunda, que sería esto, y de aquí por nuestra última productoria, que sería esto. P0, perdón, P1 por P2 por P3, reemplazando los P1 acá. Entonces fíjense que queda la productoria más, ahora queda la productoria más interna y ahora hay que resolver esa. Ya, entonces vamos a hacerlo en vamos a hacerlo acá, con más espacio. Entonces ahí tenemos nuestra productoria, ahora tenemos que resolver cada una de estas. ¿Sí? Fíjense que aquí va de 1 a 0, de 2 a 0 y de 3 a 0, es decir, van en forma o va decrementando. Entonces el default es menos 1, se comienza 1, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0. Entonces comencemos con la primera productoria para hacerla. Fíjense que es muy similar a la sumatoria, simplemente es cambiar el símbolo y cambiar el más por el menos, pero el resto es el mismo, los mismos conceptos.
Entonces aquí hacemos que esto es igual a cuando j vale 1, 2 a la 1 más j. Entonces sería 2 a la 1. Vamos a hacerlo más detallado todavía, más pediátrico. Vamos a hacerlo. Y cuando yo reemplazo la j en 1, esta forma de hacerlo genera menos errores. Más, perdón, y dele con el más, fíjense que es muy común. Por cuando j vale 0. Entonces vuelve y juega cuando j vale 0. ¿Sí ven? Entonces así queda el primero. Ahora vamos a copiar este acá porque va a ser muy parecido. Comienza j en 2 hasta 0, entonces comienza j en 2, aquí sería 2, aquí sería 1, j comienza en 2, 1, 0, entonces me falta el 0, sería este, más, fíjense aquí j comienza en 2, 1, 0, ese sería este, y por último el 3, j comienza en 3, va hasta 0, entonces aquí comienza, j comienza en 3, después 2, después 1, más, perdón, vamos a colocar aquí este que es el último, que es 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0, que es la variable inferior es 3 y va a la variable superior, que en este caso es 0. Entonces fíjense que todo esto después todo esto se multiplica. Entonces en este caso tenemos, si lo quisiéramos ya evaluar, que eso eventualmente podría ser una pregunta, vamos a ponerlo aquí igual. A la 2 por 2 a la 1 ¿vieron? Miren aquí, es lo que les digo, eso es, se le pega a uno el símbolo, se le pega a uno el símbolo más, ojo con eso, es muy común. Entonces acá tenemos 2 a la 2, 4 por 2 a la 1, 2, 4 por 2, entonces sería 8. Vamos a hacerlo 8, 2 a la 2, 4 por 2, 8. Acá en este caso tenemos 2 a la 3, 8 por 2 a la 2, 4, 8 por 4, 32. Y miren, aquí vuelve y juega, aquí hay otro más, que es por. Ok, entonces tenemos 8 por 4, 32, 32 por 2, sería 64, 64 igual, y aquí nos vamos por 2 a la 4, 16, 16 por
8, 16 por 8, 16 por 8 y tenemos 16 por 8, 2 a la 4, 16 por 8 por 4 por 2, ok. $1024 daría el resultado final. Entonces nuestra productoria original sería entonces la multiplicación de este por este por este, o sea, los tres factores, 1 por 2 por 3, ok, sería la multiplicación de cada uno de ellos, 8 por 64 por 24, o sea que el valor de x final sería 8, que fue el primero, nuestro primer término, multiplicado productoria por 64, que es nuestro segundo término, y nuestro último término, que es 1024, y el resultado que dé este valor sería el resultado final de nuestra productoria original. Esto, hasta que este resultado final es igual a nuestro resultado final, este. Ahí. Entonces fíjense que este 8 sería la productoria y a su vez cada uno de los términos de adentro, y va de afuera hacia adentro la forma de extensión de una productoria. Quizás esta es la parte donde deben los estudiantes estar muy atentos de la forma como se está trabajando en el video. Pueden verlo varias veces para ir mirando la forma como estoy haciendo la extensión. Repito, en algorítmicamente es posible que no necesites hacer eso, pero yo digo, la primera, mientras comprendes bien lo que está pasando, es bueno hacer esta extensión, porque uno en el algoritmo ya puede, por ejemplo, haciendo una prueba de escritorio con m igual a 3 pequeño, fíjense que hay que hacer siempre un trabajo significativo, con cuidado, y el diablo está en los detalles, o sea, hay que estar pendiente de los detalles de todas estas cosas y del cuidado y la concentración en las evaluaciones sobre este tema. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de una sumatoria con una productoria, es decir, ya hemos combinado sumatorias con sumatorias y productorias con productorias, pero vienen sumatorias con productorias. Entonces veamos un ejemplo. Todo esto lo vamos a colocar en otro lado. Vamos a trabajar entonces con sumatorias y productorias, es decir, ya viene la mezcla de dos. Vamos a trabajar entonces este ejemplo. Repito, no estamos haciendo algoritmos, sino simplemente comprendiendo el problema de las, en este caso, de estas series, cómo manejarla. Aquí tenemos una combinación de sumatorias y productorias. Lo mismo concepto. Si yo quiero hacer extensión aquí, debo comenzar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Perdón, creo que
Hace un momento hablé de derecha a izquierda, es de izquierda a derecha, o sea, de la más externa a la más interna, para hacer la expresión. Entonces, en este caso, tenemos una sumatoria. Entonces, colocando acá nuestra definición de sumatoria, vamos a colocarla, llevárnosla para allá para tener las dos. Aquí tenemos nuestra sumatoria. Vamos a bajarle un poco el tamaño. Fíjense que tenemos aquí nuestra sumatoria y nuestra productoria. Entonces, inicialmente vamos a trabajar, como es una sumatoria la más externa, entonces vamos a trabajar SDI, donde SDI es, en este caso tenemos I, ¿sí? Y PK, la función interna sería PK, en este caso esta que está aquí. Entonces vamos a comenzar por hacer SDI, o sea, de izquierda a derecha. Entonces comenzamos con, esta es la función que vamos a sacar como SDI. Entonces SDI, en este caso si es I, entonces igual, depende de I, venir acá, y lo mismo, vamos a coger un M igual a 3 para hacer nuestra extensión de ejemplo. M igual a 3. M igual a 3. O sea, I va de 1 a 3. Aquí tenemos N, perdón, no es M, N. N igual a 3, nuestra variable superior en este ejemplo. Y entonces comenzamos aquí, vamos a colocarlo por acá y vamos a copiar esto. Entonces tenemos una vez, dos veces y tres veces. Entonces comencemos cuando I vale 1, entonces S de 1, S de 1, y reemplazamos aquí la I en 1. Es lo único que podemos hacer. Donde esté I, S de 2, reemplazamos aquí donde I valga 2. Ok, y por último S de 3, donde aquí se reemplaza I igual a 3. Entonces ya tenemos los términos, mírenlos aquí, término 1, 2 y 3, que hay que sumarlos, o sea, S1 más S2 más S3, o sea, viéndolo así, igual, aquí hay que poner S1, para el caso de N igual a 3, S2 más, sumatoria, acuérdense, S3, ahí sí no se nos pega el símbolo en la mente. S1 más S2 más S3 es, ya tenemos S1 más S2 más S3, entonces vamos a colocarlo aquí. Lo quitamos, vamos de este lado, más, copiamos este otro, sería nuestro segundo término, más, y copiamos nuestro tercer término, es que no quedó bien, ahora sí. Entonces, la suma S más 1 más S más, S más 3, aquí tenemos S más 1 más S más 2 más S más 3, ¿sí? Y ahora tenemos que resolver la productoria más interna, o sea, lo más a la izquierda, a la derecha, perdón,
se va resolviendo, se va de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, recuerden eso. Esa es la parte clave. Esto vamos a ver si lo podemos resolver aquí mismo. Tenemos, esto sería igual a, aquí tenemos cuando K va de 1 hasta I, aquí creo que se me quedó, no, está bien, aquí pasa que cogí el que no era 1, aquí es 1, copié fue otro, aquí sería a 1 K 1 factorial, o sea quedaría 1 factorial, la productoria de 1, entonces sería reemplazar 1 factorial, nada más hay un solo elemento, entonces no hay por qué multiplicarlo, entonces quedaría 1 factorial, es el primer término, después viene más, este signo más que está aquí, viene este, fíjense que aquí hay una productoria, aquí hay cuántos términos hay de 1 a 2, hay 2 términos, aquí hay 3 términos, eso tenerlo en cuenta, entonces aquí me deben dar 3 términos, de 1 a 2 son 2 términos, cuando K vale 1 sería 1 factorial multiplicado, porque es una productoria, por el segundo término de esta productoria, que sería cuando K vale 2, entonces tenemos 2 factorial. Y ahí termina la productoria esta, porque son 2 términos. Más, ahora viene esta productoria, este más que está aquí, es este más que está aquí. Aquí hay 3 términos, pero multiplicados. Entonces, primero, cuando K vale 1 sería 1 factorial multiplicado, porque es productoria. Cuando vale 2, 2 factorial. Y por último, por cuando vale 3, 3 factorial. ¿Ok? Entonces fíjense cómo se va haciendo por extensión la productoria. Se comienza de afuera hacia adentro. Y ahora viene 1 factorial da 1, más 1 factorial da 1. Aquí primero hay que resolver, obviamente, por la precedencia, tenemos que resolver primero los por, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerlo. 1 factorial pues da 1, más 1 factorial por 2 factorial pues da 2, más 1 factorial por 2 factorial da 2, por 3 factorial pues da 6, 6 por 2, 12, entonces esto da 12. En definitiva, 1 más 2 más 12 es igual a 15. Ese es el resultado final para n igual a 3 de esta sumatoria productoria. Entonces, bien, en conclusión, ¿qué patrones podemos descubrir? Que si yo tengo sumatorias de sumatorias como esta, siempre comienzo de izquierda a derecha, o sea, primero establezco los términos, o sea, saco el término interno, como en este caso, y después hago la sumatoria, o sea que estoy comenzando por la más externa, y luego desarrollo la más interna, ya sea sumatoria o productoria. En el caso de la productoria también nos pasó igual, hicimos de afuera hacia adentro y luego vamos haciendo las productorias más internas, y cuando es sumatoria y productoria de igual manera como en nuestro ejemplo actual, lo hacemos de izquierda a derecha. Hacer esto, sacar las funciones como está la definición, es una ayuda para no equivocarnos. Es determinar cuál es la función en términos de las variables de inicio y final, son las que están jugando tanto en sumatorias como en productoria, para poder
hacer, digamos, correctamente el entendimiento del problema cuando lo hacemos por extensión. Bien, ahora ya podemos entrar a mirar la segunda parte del tutorial, que es cómo hacer algoritmos ya con ejemplos concretos, ya sea que tomemos cualquiera de los ejemplos que hemos desarrollado para desarrollar el algoritmo. Para no hacer tan extenso este video, pues vamos a dejarlo acá y estén pendientes de la segunda parte de este video, que viene siendo tomar algunos de estos ejemplos o algunos más complejos para hacer un algoritmo en pseudocódigo de sumatorias y productorias. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.